Buenas noches. Gracias a todos por venir, más a estas horas y demás. Y bueno, es un tema que vamos a abarcar, como ven, un par de medicamentos, ¿no? Unos cuantos. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Y la idea es poder tenerle respeto a los que tenemos respeto, no tenerle miedo a los que no tenemos que tenerle miedo y poder hacer una medicina más racional y sabiendo qué tenemos que esperar y qué tenemos que buscar cuando damos determinados medicamentos. La gran duda es, siempre más allá de que tengamos un dolor o que sea, siempre tenemos miedo de que lo que nos dan nos dé un efecto adverso grave. Muchas veces que nos dé un dolor de estómago puede molestarnos poco, no tanto, pero que nos haga que se nos pare el corazón nos puede preocupar un poquitito. Entonces, preocupaciones habituales cuando alguien va a tomar algo para el dolor, ¿cuáles son? Normalmente, mismo incluso del médico que nos lo receta, a veces del médico de cabecera y demás. Si le va a dar estreñimiento, si le va a dar vómitos, si le va a dar dolor de estómago por tomarlo, si me va a dormir mucho. O sea, la mayoría son preocupaciones bastante banales. Cuando nos ponemos a escarbar en realmente las preocupaciones, las complicaciones cardiovasculares, la verdad vemos que está bastante menos descrito y bastante menos y la gente se suele preocupar menos. La gente me refiero al que nos lo receta, sino que hay veces que van sumando medicamentos haciendo lo que se llama polifarmacia y sin darse cuenta que hay veces que esas cosas pueden generar una consecuencia grave. En cuanto a lo puntualmente cardiovascular, hay cosas puntuales que la gente más o menos sabe, los que recetan o los que manejan estos medicamentos. Por ejemplo, saben que sí, que un antiinflamatorio puede subir un poco la tensión, saben que en su momento hubo un tipo de antiinflamatorios que se usa mucho hoy en día, que se llaman COX-2, que tuvieron un problema cardiológico, uno de ellos, y por eso se los quitó del mercado y ya se quedó con la creencia que todos los COX-2 son mucho peores para el corazón. Vamos a tratar de evacuar un poquito de dudas de eso. Los opioides, que son muchas veces el gran cuco o el gran monstruo, ¿no? Dicen, ¿cómo vas a tomar un mórfico? Que eso te va a hacer que se te pare el corazón, que se te paren los pulmones, que no respires, y tampoco es tan así siempre. Y después, bueno, ya los antiepilépticos y antidepresivos, que el solo hecho hay veces del paciente pensar que los tiene que tomar no lo tiene muy claro, y la mayoría de los médicos creen que tienen muchas interacciones y muchas complicaciones cardiovasculares, y vamos a ver que no son tantas. Riesgo para el paciente de cardiopatía. ¿Cuál es la idea de que se lleven algunos conceptos? ¿Qué conceptos? Principalmente, si son igual todos los antiinflamatorios o no, para perderle el miedo a los que hay que perderle miedo y saber a cuáles les tenemos que tener un poquito más de respeto. Saber si son iguales todos los mórficos o no, realmente qué miedo le tenemos o no le tenemos que tener. Cuáles son los riesgos puntuales que tienen estos últimos medicamentos que ya hemos hablado, que son un poquito más complejos, que son los antiepilépticos, antidepresivos y otros más raros. Realmente quitar un poquito el miedo o ponerlo donde debe estar, de si realmente se me va a parar el corazón o voy a parar de respirar porque estoy tomando un mórfico. Y ver que también hay muchos sesgos en la evidencia. Estamos hablando de tratar dolor. A la hora de tratar dolor no hay tanta evidencia científica cuando la buscamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que no se miden tan fácil. Muchas veces es subjetivo medirlas. Vamos a empezar por lo primero que la gente toma, o sea, antiinflamatorios. En realidad, esta diapositiva más que nada no era para explicar mucho los gráficos, sino para que se dé una idea de lo complejo que es el efecto de un antiinflamatorio. O sea, esto vendría a ser solo la vía de los lugares que activa y desactiva a nivel vascular. Estamos hablando de que pueden afectar cosas que tienen que ver con la vasoconstricción, vasodilatación, agregación plaquetaria, trombosis, muchas cosas. Entonces son mucho más complejos de lo que creemos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Para tratar de tenerles un poquito más respeto. O sea, la costumbre de me duele algo, me tomé un ibuprofeno y si no me duele me tomé otro, cuidado, hay que ir con bastante más prudencia. Esta también es una diapositiva un poquito para hacer ver otro problema importante, que es que por este hecho del me tomo un ibuprofeno, por poner ibuprofeno, no podemos poner cualquier antiinflamatorio. Cada vez que me duele algo, este gráfico representa un poco el gasto en salud, en dolor, en Estados Unidos. Es decir, un estudio que es interesante y de todo no me interesa tanto el número de cuánto dinero es, ni tanto los porcentajes en cada parte, sino esto de aquí abajo. Fíjense, 5 billones es el número que se gastaba en un año en antiinflamatorios recetados. 3 billones es lo que se gasta en no recetados. ¿Qué quiere decir? Que es casi lo mismo, o sea, es casi la misma cantidad de dinero que se gasta la gente en cosas que no les da ningún médico y que son medicamentos que se toman que los que realmente están recetados. Aspirina fue el primer antiinflamatorio. Como vamos a ver, posiblemente es el con el que cardiólogos estamos más contentos, ¿vale? Es una droga que sin duda ha pasado lo más importante que tiene que pasar. Estamos hablando desde el año más o menos 1700 que se conoce de qué se trata, ¿vale? Y en realidad se venía usando como extracto natural, digamos, o sea, sin estar purificada desde mucho antes todavía.
¿Cuáles son los riesgos que tenemos en general con los antiinflamatorios? Son muchos. Los que vamos a ver que dicen normalmente nos van a aparecer de muerte súbita, de arritmias cardíacas, de infarto agudo de miocardio y en realidad de cualquier evento trombótico, de hipertensión arterial, que es de los más frecuentes y que vemos de manera cotidiana, insuficiencia cardíaca y edema, que posiblemente nos preocuparía menos, que edemas que solo se nos hincharan las piernas. Esto también no es para asustarlos, sino es para mostrar una sola cosita. Estos gráficos comparan todos los antiinflamatorios. Desde aquí es importante ver una cosa. Esta línea es la línea que nos pondría que no aumentan el riesgo cardiovascular, si estuvieran todos aquí en el medio. Están todos de este lado. Fíjense, ¿qué quiere decir? Cualquier antiinflamatorio que nos tomemos aumenta el riesgo de casi cualquier patología cardiovascular, desde trombosis de una pierna, pasando por una CV, un infarto. Esta aquí al costado también la puse porque les dije antes, o sea, los que se llaman COX-2, por un medicamento que se llamaba Rofecoxib, que se retiró del mercado, se los puso como muy peligrosos a nivel cardiovascular. Se hicieron ensayos en los que se comparó otros COX-2 más nuevos, que ahora se los considera que no son de tanto riesgo, con uno tan simple como el Voltaren, como el diclofenaco. Como vemos, las rayas son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo del que nos daba el máximo monstruo o de uno de los más normales del mundo es exactamente el mismo. Y en algunos gráficos, incluso de estos de aquí, vamos a ver que el más usado de los COX-2, que es el Celecoxib, tiene menos riesgo que el diclofenaco. Y que hay varios de los que todavía están en el mercado que tienen más riesgo que el que se retiró, el Rofecoxib. ¿Qué quiere decir? Con los antiinflamatorios, con prudencia. Esto es lo mismo para otra cosa, o sea, también vemos que la insuficiencia cardíaca también lo aumentan, también vemos que no son exactamente iguales todos, pero si nos vemos, muy poquitos quedan de este lado de la raya. Y los que quedan de este lado de la raya la tocan. Cuando algo toca la raya, quiere decir que el valor que nos da no lo podemos tener en cuenta. Si vemos, la mayoría están de este lado y la mayoría no la tocan. ¿Qué quiere decir? Aumenta el riesgo cardiovascular. Tanto lo aumenta que la Sociedad de Cardiología Americana, la American Heart Association, se metió en el tratamiento del dolor y se metió a decir, bueno, cuidado si vamos a tratar el dolor a los pacientes cardiópatas, ¿qué les tenemos que dar? Hicieron un primer escalón que era lo que decían, estos no tienen prácticamente contraindicaciones, que son el paracetamol básicamente, el tramadol, que podríamos discutirlo un rato, pues después se vio que tiene algunos efectos más, pero bueno, sigue siendo de los más seguros que él también, y la aspirina obviamente. Lo que pasa es que hoy en día creo que si vamos a encontrar a alguien que le den aspirina como antiinflamatorio, lo tenemos que buscar un muy buen rato, ya prácticamente no se da. Y de hecho incluso dice que en los pacientes con riesgo de cardiopatía se debería dar haciendo prevención de la trombosis, o sea que al que le vamos a dar, estamos hablando de tratamiento crónico, no de hablar un día de antiinflamatorio, claro, ¿no? Al que le vamos a tener que dar mucho tiempo, tendríamos que dar quizás un antiagregante, que controlarle mejor el colesterol, que hacer un montón de medidas similares a las que haríamos para otros cuadros trombóticos directamente. Entonces, por el mismo motivo sacaron recomendaciones de la FDA, que es la entidad que regula la actividad farmacéutica en Estados Unidos, básicamente, que es posiblemente una de las más rígidas del mundo. Se vio cuáles eran las cosas que nos iban a aumentar el riesgo, ¿vale? Vemos que si son dosis más altas durante mucho más tiempo y en gente que tenga cardiopatía de base, esas tres cosas son muy, muy, muy importantes y que nunca tienen que usarse relacionados a cirugía cardíaca, que eso es importante en especial en realidad más para los médicos, porque posiblemente a la hora de una guardia es muy común que si nos llaman que a alguien le duele algo, le indiquen un antiinflamatorio como primera opción. En el caso de cirugía cardíaca deberíamos evitarlo. Y para el paciente, básicamente, digamos, también tiene unas recomendaciones que también son bastante simples y bastante claras. Que son, primero, que se usen exactamente como nos los indican. O sea, por más que tengamos la cajita entera, si nos dicen que tenemos que tomar uno cada 12 horas, de ese medicamento será uno cada 12 horas. Quizás haya otro que nos ayude cuando no nos haga efecto ese. Que la dosis sea la más baja posible que sea efectiva, o sea, no vamos directo a dar lo más alto que podemos dar, sino tratar de simplemente controlar el dolor o controlar el efecto que queremos. Y lo que hablábamos antes de tiempo, se vio que en la mayoría de los ensayos clínicos el aumento de la mortalidad hablaba a partir de la semana, más o menos. O sea, cuidado que no estamos hablando de tratamiento crónico de 6 meses, estamos hablando de que a partir de que le damos un antiinflamatorio una semana y a 10 días a un paciente, le estamos aumentando el riesgo cardiovascular. Por ahora con los antiinflamatorios no los mareo más. Opioides, que son el otro gran pilar del tratamiento del dolor. Estamos hablando de vuelta de medicamentos con ya no siglos, sino
prácticamente milenios de que se vienen usando, o de que los conoce el ser humano, digamos, que se han usado para multiplicidad de cosas. El primero en describirlo como morfina fue un farmacéutico alemán que le puso morfina en honor a Morfeo, al dios del sueño, porque evidentemente dan sueño, o uno de los efectos del sueño, luego da euforia, luego son más. Efectos, los que describen directamente, si nosotros vamos a un libro de farmacología, como vemos la mayoría no asustan demasiado, hasta algunos hasta nos parecerían bastante buenos quizás, que disminuyan la frecuencia cardíaca, que la tensión arterial la puedan regular un poco, disminuir un poquitito. Después hay algunos, por lo que hablamos antes, no todos son iguales. Cuidado que no hay algunos que tienen efectos mucho más graves que otros. Y hay uno que me llamó la atención cuando lo buscamos, que es la metadona. Pues yo todavía no termino de encontrarle el lugar terapéutico real a la metadona. Por más que se usa para deshabituación, hasta discutiría si sería la ideal para usar para deshabituación. Porque sin duda es de las más peligrosas, de las que más efectos adversos tienen. Por suerte en tratamiento de dolor casi no se usa, en algunos centros de paliativos sí se usa para pacientes terminales, que bueno, es discutible, pero bueno, yo he estado tratando con terminales y no he usado metadona nunca tampoco, la verdad. Y después otros efectos que son más pequeños, pueden dar muy rara vez arritmias, pueden dar muy rara vez, como decíamos, taquicardia, en algunos en especial, pero también de vuelta vamos a la meperidina, que tampoco es de mis más grandes amigos como opioide, de ser posible yo la desterraría también. Tan es así el bajo riesgo o el supuesto bajo riesgo cardiovascular de la morfina, que en las guías de tratamiento del infarto está la morfina. Está como indicación 1C, que eso quiere decir que hay que usarla, que se puede estar totalmente permitido, pero no dejan claro por qué, ¿vale? Si no sería 1A, que serían las más potentes, ¿vale? Cuando se analizan los pacientes, se ve que los pacientes a los que se les dio morfina se mueren más, pero no queda claro si es porque eran más graves o porque realmente se les dio mal la morfina y eso aumentó la mortalidad. Estudios randomizados, o sea, estudios que nos lo permitan decir de manera concluyente, no hay, ¿vale? Sí se hizo un estudio, esta es una comparativa que es bastante interesante, que también aumenta la mortalidad con morfina y también cuando uno lo analiza tiene sus defectos. Pero en este trataron de igualarlo lo más posible, o sea, de separar lo que se llaman confundidores, o sea, las cosas que podían hacernos pensar que el efecto no se debía a la morfina. Y pese a todo se vio que la mortalidad en los con morfina es más. Sigue estando en las guías de todo el mundo como tratamiento del infarto y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Con otros opioides busqué bastante y hay poco, pero hay cosas que sí son interesantes, por lo menos. Sí, con relación a la cirugía cardíaca se sabe que son bastante seguros y hay ensayos publicados, tanto con tapentadol como con oxicodona, ¿vale? Que son dos opioides más o menos modernos. La oxicodona hoy en día no está en buen ojo por la gran crisis de opiáceos de Estados Unidos. Es verdad que puntualmente en Europa y en España puntualmente no hemos tenido problemas prácticamente si se usa como se debe. Después, una duda cuando salió el tapentadol, en realidad es una duda muy farmacológica, porque como actúa sobre la noradrenalina teníamos miedo de que actuara sobre el corazón, que aumentara la tensión, que diera arritmias, no da nada de eso. Eso está recontravalorado y se vio que las dosis que se usa no es peligroso. Y esto de aquí abajo, que por ahora no los voy a marear. El síndrome serotoninérgico es un cuadro grave, por suerte muy infrecuente, y que en realidad la gran mayoría de los medicamentos que usamos para tratar el dolor lo puede dar y más cuando los asociamos. Por suerte, muy infrecuente, entonces casi nunca lo vemos. Anticonvulsivantes. Ya la gente cuando le decimos anticonvulsivante para el dolor no lo termina de entender mucho a veces al principio. ¿Por qué se usan? Se usan para tipos específicos de dolor. Se usan mucho para el dolor neuropático. Son medicamentos que si bien asustan mucho cuando uno se lo pone a analizar, son bastante seguros. Básicamente se vio que efectos cardiovasculares tienen muy poquitos y visibles, que es lo bueno de visibles, que los podemos prevenir. O sea, pueden generar algunas arritmias que las dan de manera muy infrecuente, en especial a las dosis que usamos en dolor. Eso es importante, acordarnos que hay veces que vemos gente que escala mucho dosis. La dosis analgésica para el dolor neuropático de la pregabalina es baja. O sea, estos pacientes que están con 300 miligramos para un dolor neuropático no tiene mucho sentido que los tengan. El que no respondió a 50-75 no mejoró nada, no va a mejorar con los 300. Pero volvemos a las dosis que se usan, es bajo. Por suerte, es fácil de ver. Un electrocardiograma antes de empezar el tratamiento y un electrocardiograma a las 2 semanas. Y si tituláramos o si aumentáramos mucho dosis, repetirlo. Entonces, con eso podemos ver si tenemos riesgo de que cause arritmias o no. Y verlo de manera muy simple, muy fácil. Pregabalina y gabapentina son los dos más usados, que son el Lyrica, que es posiblemente el más usado. Carbamazepina se usa para algunos dolores puntuales, no tanto para dolor crónico.
Para algunos dolores crónicos sí, tipo neuralgia del trigémino y cosas así, pero tengamos en cuenta que es bastante más peligrosa que el resto de los antiepilépticos. Tiene bastante más incidencia de arritmias. Además tiene otros problemas que el resto no tienen, o sea, da un poquitito más de insuficiencia cardíaca y alteraciones más frecuentes en el electro. Por suerte, pese a ser más que el resto, sigue siendo muy infrecuente, vemos muy pocas complicaciones. Y volvemos a lo mismo, precaución, electrocardiograma, es tan simple como antes de empezar a hacerlo y a las 2 semanas, muy muy fácil. Antidepresivos, otros medicamentos que también cuando se los damos al paciente me dicen, ¿por qué me dan antidepresivos si no estoy deprimido? Me duele acá por la pierna y se me va todo por atrás. Lo mismo, para el dolor neuropático son buenos. Traté de focalizar en los más usados, ¿vale? El que más se usaba antes y todavía se usa mucho es el más peligroso, que son los tricíclicos, ¿vale? Que son medicamentos que sí tienen una incidencia de arritmias bastante alta y la tienen bastante alta a la dosis que usamos para dolor. O sea, posiblemente en esto sí tenemos que ser muy precavidos, remarcar de vuelta lo del electroantes, pero más allá del electroantes igual nos pueden dar arritmias. La mayoría de las arritmias, por suerte, son arritmias banales, son arritmias más que se llaman supraventriculares, que son menos graves, digamos, pero tenemos que tenerlas en cuenta. En los que más se usan hoy para la mayoría de los dolores neuropáticos, que son los mixtos como la venlafaxina y la duloxetina, están muy estudiados, también se vio que a las dosis que usamos para dolor no dan prácticamente efectos cardiovasculares, ¿vale? O sea, son muy seguros. Que sí, como todos los antidepresivos tenemos que estar atentos a la tensión, pues todos la pueden aumentar un poco por sus mecanismos. Y agregué una más, que como nombre ni siquiera yo me acuerdo más el nombre comercial que el real, que la vortioxetina, no es muy fácil de acordársela. Pero posiblemente los que estamos haciendo dolor y todos los que tratamos dolor neuropático nos vamos a tener que acordar un poquito más, pues parece ser que es la más específica para tratar el dolor neuropático, por el tipo de receptores sobre los que actúa. Como vemos más o menos, para descartarlo, por más que aquí les apunté los efectos que tiene, son muy poco frecuentes. Es de la misma familia, para que tengan una idea los pacientes, digamos, que la fluoxetina, que es el antidepresivo más usado de toda la historia, posiblemente el Prozac. Otros medicamentos que podemos usar, que es más raro que los usemos por vía sistémica algunos, como la capsaicina. La capsaicina se usa en parches, se usa en cremas. A nivel sistémico tienes algunos efectos, pero son despreciables, son dolores, son efectos que realmente, por las vías por las que se utiliza, son seguros. Sumatriptan lo agregué también, por más que es muy puntual, en realidad no es de dolor crónico, es una cosa que se usa solo como rescate para dolor para pacientes migrañosos. Por suerte no se usa para dolor crónico, porque si ven, todo lo que nos dice que nos puede dar, nadie creo que lo va a querer usar para dolor crónico. Los que sean migrañosos y lo tengan que usar para sus rescates de migraños, tranquila que por suerte son cosas poco frecuentes, sería muy raro que por una dosis que se suele usar de esto y nada más tengan un problema. Otros analgésicos hay algunos que en realidad son más patrimonio de los anestesistas, como la ketamina. También en un momento se quiso poner de moda que debe empezar a usarla para tratamiento de dolor crónico. Yo no sería muy amigo de usarla para tratamiento de dolor crónico porque tiene múltiples efectos cardiovasculares. De hecho, cuando se usa en anestesia es segura porque se usa asociada a betabloqueantes, a otros medicamentos que los inhiben. Como ven, aquí están apuntados lo que son. Aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión, el consumo de oxígeno. O sea, si aumenta el consumo de oxígeno puede hacer que nos infartemos más fácil. Serían medicamentos delicados. Otros analgésicos más. Lidocaína. La lidocaína, recordemos que nació como un antiarrítmico, es un antiarrítmico del grupo 1A. Y como todos los antiarrítmicos, como la mayoría de ellos, nos da arritmias. ¿Qué quiere decir? Por suerte se usa de manera local la lidocaína, en la mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, al usarlo de manera local, la incidencia de efectos adversos es bajísima. Siempre se tiene la precaución de que no pase a sangre. De hecho, una buena costumbre es cuando por algo se aplica, primero extraer para ver que no estemos en ningún vaso ni nada. Pero es muy seguro. Preparaciones que hay hoy, además de lo clásico, que era usarla para anestésicos locales y cosas así, son los parches. El parche es una cosa que realmente ahora está con un par de problemas económicos, porque la verdad el Estado decidió que quiere que la gente use menos parches y le puso muchas limitaciones a un medicamento que es una lástima porque es absolutamente inocuo, es muy fácil de usar y para todo lo que sean dolores superficiales, no solo el primero que se sacó, pues se sacó para el dolor del herpes inicialmente. Pero hemos visto que en tendinitis muy superficiales, codo de tenista, hay un montón que es muy útil y los efectos adversos son cero, salvo que tengas alergia local al mismo parche. Paracetamol, se dice por todos lados que es muy seguro, posiblemente es la mejor manera de decirlo. ¿Por qué?
porque si queremos buscar estudios randomizados que nos lo digan, tampoco vamos a tener tantos. En los libros de farmacología, cuando vamos a buscar sus efectos, sí vemos que realmente es muy poco frecuente que tenga efectos a nivel cardiovascular, puede hipotensar un poco, como todos los medicamentos que tratan el dolor, y puede provocar otros daños a dosis muy altas, como daño hepático, renal, etc. Corticoides. Corticoides todos algunas veces los hemos usado porque son el mejor antiinflamatorio que existe en el planeta, ¿vale? Es el más potente de todos. Quiero matizar lo que escribí. Presentan pocos efectos cardiovasculares graves, porque justamente eso es lo que quiero decir. ¿Qué quieren hacer? Los corticoides pueden hacernos retener un poco de líquidos, pueden hacernos aumentar la tensión. Si los manejamos sin prudencia, pueden desencadenarnos una insuficiencia cardíaca por la retención de líquidos. Usados en tiempos adecuados, en dosis adecuadas y con prudencia, son muy seguros, honestamente. Metamizol, que es el nolotil del mercado. Lo puse aparte porque es un medicamento que también, cuando vamos a sus mecanismos de acción, son muy discutibles. Algunos lo ponen como analgésico, otros con antipirético, otros como antiinflamatorio. A nivel cardiovascular, yo me quedaría con que es un medicamento muy seguro, por más que en el prospecto puso algo que me llamó la atención, que lo puse por lo vago de la definición. Dice que hay que tener cuidado si uno tiene circulación inestable. Sería bueno poder definir qué es circulación inestable, si es que se nos van cayendo pedazos del corazón o algo así. Pero es muy seguro, honestamente, a nivel cardiovascular. Sí tenemos que tener en cuenta que es posiblemente de los más peligrosos a nivel reacciones alérgicas. O sea, cuando la gente es alérgica, dan reacciones muy graves. ¿Qué más? Conclusiones. Importante, antiinflamatorios, ¿son todos iguales? Muy parecidos, como vemos. O sea, quiero tratar de quitar un poquito de la cabeza la idea de que los COX-2, o sea, celecoxib, rogecoxib, etoricoxib, todos los que fueron saliendo, son los malos de la película con el corazón. Cuando vemos estudios que comparan a ambos, son igual de malos que los antiinflamatorios clásicos, ¿vale? Igualmente vamos a ver que en todos los prospectos dice si tiene un problema cardíaco no lo tome, porque se tienen que cubrir porque hubo un problema muy grave con uno de ellos, ¿vale? Y que tampoco fue tan frecuente, pero bueno, fue así. Opioides, en general son seguros, tengamos en cuenta que el miedo que se tiene a depresión respiratoria, paro respiratorio, si lo usamos con prudencia es muy infrecuente. De hecho, yo en mi práctica lo he usado con pacientes epoxseveros, o sea que son los de más riesgo posiblemente, y siempre cuando vamos titulando dosis, empezando muy de a poquito y vigilando bien al paciente, se puede dar y no nos suelen traer problemas. Anticonvulsivantes y antidepresivos, en realidad podríamos haber puesto ambos juntos casi. Son medicamentos seguros a las dosis que usamos, como dije antes, precauciones son muy simples, un electrocardiograma para estar tranquilos y nada más, ¿vale? Y en el caso de los antidepresivos, tener en cuenta lo que explicamos antes. Los tipos de duloxetina, venlafaxina son más seguros, los que usábamos antes para el dolor, que son muy efectivos para el dolor, son más peligrosos. Y siempre tener en cuenta que de todos los medicamentos que vamos a usar, lo que más peligroso es usar muchos medicamentos. O sea, cuanto más sumamos, más interacciones vamos a sumar, más posibilidad de efectos adversos. Y las sumas de efectos adversos no son sumas, sino que son multiplicaciones. Nosotros tenemos que ir multiplicando por 2 cada vez que agregamos 1. O sea, siempre es muy importante tener en cuenta tratar de evitar polifarmacia para ser lo más eficaz posible y lo más seguro para el paciente. Y nada más. Muchas gracias.